Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana, su programa a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión voy a presentar a alguien que ya tengo de ella aquí una obra, que es algo muy relevante. Voy a presentar a Bessie Rojas Rodríguez, la directora de carrera de Educación Parvularia de la Universidad Arturo Prat. ¿Cómo está? Bienvenida a la entrevista de la semana. Muy bien, muchas gracias. No, gracias por estar acá y contarles a las auditoras, a los televidentes, que la profesora está acá en el contexto de este libro, que lo va a explicar, y que se hace un lanzamiento hoy día acá en la Universidad de los Lagos. Así que partamos por eso. ¿De qué se trata este libro? Porque acá también hay un autor muy conocido para nosotros, un profesor que comparte, que es Ilich Silva Peña. Gracias. Este libro se llama Educación en Tránsito, historias de pedagogía, migración y calle, y son los relatos, los textos, las experiencias de un colectivo de profesores de la Universidad Arturo Prat, especialmente de la carrera de Educación Parvularia. Estuvimos trabajando en una experiencia con familias migrantes durante un año. Esa experiencia fue acompañada también por el profesor Ilich Silva Peña y se transformó después en este libro que es un trabajo colectivo de varios profesores y profesoras. Ahora, ¿dónde está situado este contexto de este estudio? Es un trabajo, bueno, la Universidad Arturo Prat, la casa central está ubicada en Iquique, en el norte de Chile, y entonces es un trabajo que se realizó en esa ciudad, una experiencia que parte desde allí y que se hizo con familias de niños y niñas migrantes a propósito de todo el fenómeno migratorio, en especial de familias venezolanas que estuvieron habitando en situación de calle en nuestra ciudad. Ok. Y muchos de esos niños y de esas niñas que estaban en situación de calle no tenían acceso a, bueno, ni a servicios básicos ni a educación, que es lo que especialmente nos convocaba a nosotros. Entonces, estudiantes de la carrera, profesores de la carrera, estuvieron trabajando con estos niños y con estas niñas para acercar la educación a sus familias y a ellos. ¿En qué periodo fue esto? Esto fue post pandemia, o sea, fue o entre pandemia, fue el 2021, fue cuando empezamos a salir, ¿no? Estuvimos, no sé si seguramente se acuerdan, ¿no? Porque fue una experiencia dura Sí. para tanto, que estuvimos, ¿no? Primero en casa sin poder salir, las escuelas estaban cerradas, los jardines cerrados, la universidad también hacía las clases de forma virtual, y entonces esta fue nuestra primera experiencia después de haber estado en este encierro, saliendo a que las estudiantes tuviesen estas primeras prácticas con niños y niñas. Esta estudiante, cuando hablamos de las estudiantes, nos referimos a estudiantes no tesistas, sino que estaban en práctica, o tesistas. De todas, digamos, porque el Mm. trabajo que se planificó fue con estudiantes de toda la carrera. Entonces iban estudiantes desde primer nivel hasta último nivel. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque una cosa es el aprendizaje, ¿cierto?, en el aula, Ujú, y otra cosa, sobre todo para la educadora de párvulo, muy distinto es llegar, o sea, una cosa es el aprendizaje, sí, bien digo, en el aula, y otra cosa es llegar al terreno. ujú. Y más aún en este contexto, ¿qué se rescata de esta experiencia para una profesional que sienta las bases de lo que es la persona finalmente? Bueno, de eso se trata el libro, por eso hay que leerlo. Ya, Bueno, vamos a tratar de verlo ya, muy breve. bueno, pero aquí hablamos más bien de la experiencia de los profesores, de las estudiantes, de Ya, las formadoras. Y para las estudiantes fue una experiencia valiosa también, porque primero habían estado durante mucho tiempo trabajando de forma virtual, entonces era importante este contacto con los niños. Era importante poder establecer nuevamente relaciones, vincularse como cara a cara, ¿no? Con los niños y las niñas. Había estudiantes que estaban ya en segundo o tercer año y que no habían tenido experiencia, como usualmente la tienen en un periodo sin pandemia, digamos, de formación. Ellas tienen experiencia cada semestre de práctica, pero todo había sido suspendido y las claro. experiencias habían sido virtuales. Entonces, era muy importante para alguien que tiene vocación de trabajo con niños y niñas, que tiene vocación de enseñanza, poder ponerse en contacto con los niños y poder tener esta experiencia formadora. Bueno,
el auditor, la auditora que está escuchando, quien está viendo, se desprende algo muy relevante, muy interesante. Yo sí quiero preguntar, ¿tenían una hipótesis, una pregunta de investigación y cuáles fueron los resultados de esto? Y El- el instrumento, ¿cómo lo hicieron? Ujú. ¿En entrevista ahí en presencia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Semiestructurada? ¿Cómo fue? Vale, no es de ese tipo de investigación, porque lo que nosotros rescatamos más bien son las historias, los Ya. aprendizajes de los profesores respecto de esta experiencia. Lo que ellos hicieron fue escribir sus historias, sus experiencias, su reflexión respecto de lo que había pasado. Uno de nuestros objetivos tenía que ver con, como le decía, acercar la educación a los niños y a las niñas, pero otro tenía que ver con que nuestras estudiantes tuviesen un espacio de sensibilización, ¿no? Con las familias, los niños y las niñas migrantes. Nuestra carrera tiene una mención en inclusión y parte de eso implica el acoger, el integrar a personas migrantes. Y entonces ahí estábamos en un momento de muy álgido en que había mucha tensión Así es. al respecto. Entonces poder experimentar ese trabajo nos parecía a nosotros que iba a ser una oportunidad de poder desbloquear o bajar prejuicios, ¿sí? O sentimientos de hostilidad o resquemores que las estudiantes podían tener respecto de su encuentro con los niños y las niñas. ¿Y los resultados? Y claro, y bueno, eso que pensábamos que podía ser, efectivamente sucedió así. En el momento en que pudieron establecerse los vínculos, encontrarse los niños, las niñas con las estudiantes, fue un momento muy valioso de encuentro. Esas barreras efectivamente se bajaron. Fue una oportunidad de juego, de alegría, de establecer relaciones, de conocer los niños, las niñas, sus nombres, sus madres. Vimos madres que estaban embarazadas, esos niños nacieron. Yo les contaba ayer a un grupo de estudiantes del profesor Illich que participamos en la lista de los nombres que se iban a escoger para esos bebés. Vimos sus primeros meses aquí. Esos vínculos además permanecieron durante meses, incluso después que terminaron las clases. Y hoy continuamos un trabajo que es distinto, que ya no es en situación de calle, sino que en campamentos o en otros espacios no formales de educación, pero continuamos haciendo este trabajo de prácticas en contextos de emergencia con familias migrantes. Ahora, este libro, el que está aquí físicamente, para que lo mostremos acá, ¿cierto? En este formato, físicamente, o de qué manera las personas pueden acceder a él o en qué contexto se va a entregar. ¿Son en contextos académicos o el gran público va a poder tener acceso? O sea, esperamos que tenga la máxima difusión posible. Tenemos este formato que es en papel, que hoy vamos a hacer la presentación aquí en la Universidad de los Lagos y vamos a entregar algunas copias, pero también hay una versión digital que se puede descargar. Y esta pregunta, cuando uno crea algo, planta un arbolito, ¿cierto? Hace algo y esto en el fondo es como un hijo que se crea. ¿Qué esperan ustedes de este hijo, de este libro? ¿Qué impacto debería generar en la socialización, en el pensamiento, en la formación? Mira, primero que es un trabajo colectivo, o sea que hay varios profesores y profesoras que participaron en escribir capítulos de este libro. Entonces, bueno, cada uno con su propia sensibilidad tiene algo para decir. Decir que el prólogo también es escrito por un profesor querido y que también nos ha acompañado en este proceso, que es Carlos Escliar, a quien le agradecemos mucho. Es un prólogo lindo del libro que invitamos a leer también. El diseño también del libro está compuesto por fotografías y de un profesor iquiqueño y por dibujos que hizo una niña. Entonces es importante que puedan mirarlo con detención, no solamente los textos, sino también las imágenes que lo acompañan, porque a través de esas imágenes también tenemos algo para decir. Nosotros esperamos que pueda esta reflexión, nuestra experiencia pueda aportar en términos de cómo miramos, cómo recibimos, cómo acogemos a la familia, a los niños, a las personas migrantes.
Voy a ahondar en eso un poquito, pero me gustaría saber, ¿cómo surge este vínculo con el profesor Illich y la participación de él ahí? Porque, bueno, conocemos al profesor Illich a través de otros proyectos en que hemos trabajado en conjunto, en otros, en centros de investigación en el que hemos participado y que él ha liderado. Y entonces cuando empezamos a pensar o a vivir a experimentar esta problemática, fue una de las personas que llamamos a Illich y que nos acompañara, que nos ayudara a reflexionar al respecto. Y entonces fuimos trabajando con los primeros textos acompañados y apoyados por él. Si tuviera que entregar, más allá del cargo de jefe de carrera de educación parvularia, pero dado el contexto de un tema tan relevante y que está siendo desde hace mucho tiempo el gran tema también en nuestro país, a nivel latinoamericano y hoy día con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué mensaje le gustaría entregar a la población respecto del inmigrante? Porque mucho se dice de aquello de que entra gente que no debería llegar, pero hay gente que viene a buscar nuevas vidas. Ujú, Ustedes de la experiencia con los niños, ujú. ustedes como profesores, ¿qué mensaje podrían entregar para esa persona que se cuestiona la inmigración? O sea, yo tengo la convicción de que todas las personas tenemos derecho a movilizarnos, a movernos, a cambiar de lugar. Y segundo, que los niños y las niñas no son responsables de los lugares a donde su familia los puedan llevar Ya. y que hemos como país definido, aceptado, se ha promulgado la Convención de los Derechos de los Niños, que implica que esos niños tienen derecho a un nombre, que tienen derecho a una nacionalidad, que tienen derecho a una educación y que los que estamos en el ámbito educativo debemos ser firmes respecto de eso, de que esos espacios deben estar, deben ser provistos y deben ser provistos en igualdad de condiciones para todos los niños y las niñas. Ustedes como educadoras con la experiencia que tienen ya pensando en un jardín Ujú. infantil, donde hay niños inmigrantes. ¿Cuál es el diagnóstico del vínculo con el niño o niña del país de origen en términos de que muchas veces el prejuicio o qué sé yo lo tienen los adultos? Los niños con su pureza, como una esponjita que van absorbiendo, ¿no tienen problemas del vínculo? O sea, los niños y las niñas. Ahora, cuando veníamos caminando para llegar a este lugar, estaba lleno de carteles que me imagino que son de estudiantes de educación parvularia o de educación en general. Y muchos eran respecto del derecho que tienen los niños a jugar, por ejemplo. En el juego, cuando tú juegas, es la actividad más natural y más propia que puede hacer un niño y una niña o una persona. Y también es cuando más te muestra cómo tú eres, ¿no? Porque como que se caen las caretas, Así se caen es. los prejuicios. Y cuando los niños y las niñas juegan juntos, tú no podrías decir qué niño es de qué nacionalidad o qué niño es quién, ¿sí? Somos muchas veces los adultos los que ponemos etiquetas y los que establecemos esas diferencias. ¿Cómo, cómo se puede ir, un mensaje para la comunidad me gustaría, cultivando esta siembra que ustedes hacen como educadoras en este contexto de un jardín infantil, de una escuela, donde muchas veces hay una conciencia y una cultura y un aprendizaje integral de este ser humano y que después por la escolarización se va perdiendo, por el ritmo? ¿Qué pasa ahí? Hay una transición que no es transición, términos, por ejemplo, del mismo apego. El niño sufre muchas veces este traspaso, Ujú. a la básica me refiero. Sí, siempre ha sido como complejo ese quiebre, ¿no? Y el Estado ha buscado distintas maneras de que ese quiebre sea menos duro. Por ejemplo, poniendo los niveles de transición uno y 2 de prekinder y kinder en las escuelas. Lo que ha pasado muchas veces es que ha pasado al revés, ¿no? Que ha pasado que el pre-kinder y kinder se vuelve como más escolarizante, decimos, en vez de volverse la básica más parecido a la educación parvularia. Yo, que soy de esa disciplina, de la educación parvularia, esperaría y quisiera que hubiesen más espacios de juego, de libertad, de participación colectiva. No solo porque eso es algo propio y necesario para los niños y las niñas, sino que también nos forma para el trabajo que hacemos posterior. Este mismo libro no sería posible si no fuésemos capaces de trabajar colectivamente entre profesores que somos de distintas disciplinas e incluso profesores que somos de diferentes universidades.
Ahora, en ese mismo contexto, se celebró hace muy poco el Día Internacional del Juego. Y Ujú. aquí en la Universidad de los Lagos tuvimos la oportunidad de apreciar, ¿cierto? Estaba íntegra desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, se convocó con las carreras de acá de Educación Parvularia, bien digo, y prosecución de estudio en Educación Parvularia. Y uno de los análisis que a mí me correspondió hacer la Ujú. noticia, tuve la oportunidad de aprender, uno siempre va aprendiendo en la universidad, eso es lo importante en este centro del saber, que, claro, hay un problema de escolarización en los niveles de prekinder y kinder. Ujú. Entonces ya el niño, poco menos que se le está exigiendo que entre leyendo al colegio y se va matando esa magia del juego. Entonces yo a una educadora le preguntaba a una jefa, que era como obvio que el niño tenía que jugar, pero claro, era como obvio en el inconsciente colectivo, pero cuando ya está escolarizado y la idea era que esto no se perdiera, Ujú. que el juego es vital para el desarrollo integral del ser humano. Ujú. ¿Ustedes comparten eso y cómo se podría mejorar si está escolarizante este tema en el prebásica y qué pasa con las formadoras que ustedes tienen cuando llegan ahí? ¿El sistema las absorbe? ¿Pueden llegar a cumplir este mandato formativo de una visión del ser humano que les corresponde ahí tan fuerte, tan profunda? Nosotros pensamos efectivamente y compartimos la idea de que el juego es una actividad natural, propia, que es un espacio a lo que los niños y las niñas tienen derecho. Yo no sé si compartiría tanto que como que la escuela es la culpable o la responsable, ¿no? Creo que la escuela es un espacio precioso de aprendizaje y de socialización. Si pensamos, la mayoría de nosotros hemos aprendido cosas muy importantes en la escuela, entonces poner a la escuela como responsable o culpable no creo que es saludable, sino, bueno, nadie vaya a la escuela y No, pero pasan en la cosas. prebásica, perdón, es que en la prebásica, según el análisis de la misma Mm, autoridad de educación, mm. decía que el desafío era volver a retomar el juego porque sí estaba escolarizado, Claro, en sí, palabras textuales de él. sí, voy para allá. Creo que esa sobreescolarización, ese dejar de tener espacios para jugar y tratar de imponer que avancemos rápido, ¿no? Con que vayan aprendiendo a leer, escribir, que avancemos Exacto. rápido con tratar ciertos contenidos. No sé si eso tiene tanto que ver con el mandato que la propia escuela se hace como el mandato que hacemos desde las políticas, se hacen Mm. desde las políticas públicas, desde las estandarizaciones, incluso a veces desde la familia. Entonces, son esas obligaciones, ¿no? Ese intento permanente de estandarizar, de cumplir metas, sin considerar la individualidad de las personas que están allí, que son los niños y las niñas, las necesidades y las características específicas que tienen esos niños y esas niñas. A mí me parece que si pudiesen tener las educadoras de párvulo, los profesores, las profesoras, más espacio para construir sus propios diagnósticos y decidir por sí mismos cuáles son las propuestas más necesarias para esos niños y esas niñas específicas, tendríamos más espacio para jugar y menos espacios tan rígidos en que miramos todos los niños sentados o todos los niños haciendo lo mismo. Así es, bueno, y todos queremos eso, que nuestros niños y niñas, ¿cierto?, que vivan su proceso para ser el futuro o la futura persona. Bueno, queremos agradecer y dejar la invitación, ¿cierto? La invitación es hoy, dónde y qué es lo que va a pasar ahí, para que la cuente. No sé cómo se llama el auditorio, me tiene ¿Aula que Magna? soplar. Ah, en la sala Gabriela Mistral. Sí, eso. Entonces, en la sala Gabriela Mistral vamos a hacer la presentación de este libro. Yo quisiera aprovechar y agradecer también porque este libro tuvo el apoyo de el IESED y tuvo el apoyo del Fondesit regular que lideraba el profesor Ilich Silva y tuvimos mucho apoyo en el financiamiento y en las posibilidades de avanzar con este texto de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Arturo Prat a través de su vicerrector Ezequiel Martínez, así que les doy las gracias a todos ellos porque esta construcción también fue con su apoyo. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de Mire, la tarde en la sala Gabriela Mistral. mire, usted que está escuchando los silencios y usted que nos ve como que miramos para allá es porque tenemos aquí en el estudio el profesor Lich, entonces lo miramos para hacer corroborar la respuesta. Bueno, queremos agradecer entonces a la profesora Bessie Rojas Rodríguez,
educadora de párvulos, y ella es la jefa de carrera de Educación Parvularia de la Universidad Arturo Prat, por estar acá en la entrevista de la semana. Muchas gracias. Bueno, y usted ya lo escuchó, un tema tremendo, profundo, que debemos seguir evaluando, investigando y que nos corresponde y nos compete a todos el tema de niños y niñas, y más aún en el contexto de, reitero, este libro para que puedan apreciarlo. Ya se va a difundir en los canales cómo poder acceder a él. Los grandes temas a través de las grandes protagonistas, 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias.